El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro surgen los monstruos. Esto escribió el viejo Sardo cuando en Europa se alzaban las fuerzas oscuras que pondrían en riesgo al mundo en los años 30 del siglo pasado. Hoy nos encontramos en la misma situación. Peligros y esperanzas se juntan para hacer del futuro algo incierto. Acompáñenos en este viaje para comprender en qué punto de la historia nos encontramos y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claroscuro. En septiembre del 2020 quedó grabado en video cómo miembros de la Policía Nacional aplicaban choques eléctricos a Javier Ordóñez, quien horas después murió por esta acción criminal. Este hecho fue la gota que desbordó la copa y desencadenó fuertes protestas que terminaron con imágenes gravísimas de la Policía Nacional disparando a los manifestantes, no como si fueran representantes del aparato estatal, sino como pistoleros a sueldo. El resultado fueron asesinados más de una decena de manifestantes. El actual contexto es aún más tenebroso. La policía ha actuado sin ningún tipo de cuidado de los principios básicos de acción y ha violentado constantemente y conscientemente los derechos humanos. La policía ha sido el actor principal de una película de terror. Estos dos hechos son el pico del iceberg que se aborda al hablar de la policía colombiana, y es que la policía se ve día a día inmiscuida en casos de soborno, corrupción, amedrentamiento a la población civil pobre, comunión con sicarios, traficantes y demás. En suma, la Policía Nacional es una institución podrida y urge su refundación. Con la dirección de Sergio Hernández y la conducción de Juan Camilo Castillo, hoy en El Mundo en Claroscuro hablamos de la necesaria reforma a la policía. Para hablar de este importante tema, contamos con la participación de Lina Paola Faciolince, quien es egresada de Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte y cuenta con una maestría en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos de la Universidad Javeriana. Bienvenida, Lina, es un gusto tenerte con nosotros. Hola Juan Camilo, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Por otro lado, contamos con la participación de Farid Camilo Rondón, quien es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y cursa en estos momentos la maestría en Estudios Políticos en la misma institución. Farid, bienvenido tú también. Hola Juan Camilo, muchas gracias por la invitación. Bueno, para empezar nuestro podcast, resulta que en este formato siempre nos gusta empezar por lo más básico, es decir, ponernos de acuerdo en definiciones que podríamos denominar de esenciales para poder abordar el tema del día. Con este objetivo, quisiera hacer mi primera pregunta, y es ¿cómo podríamos definir las funciones de la policía en Colombia? Empiezo contigo, Lina. Gracias Juan Camilo. Bueno, lo primero es para definir las funciones de la Policía Nacional en Colombia hay que tomar en cuenta la definición en la constitución política de este cuerpo, ¿cierto? En la constitución política del 91 hay todo un capítulo, ¿sí?, sobre la fuerza pública, y en el artículo 218 específicamente se define a la Policía Nacional como un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, ¿sí? Las Fuerzas Armadas, digamos, tienen la función de defender a la nación, ¿cierto? Y la policía tiene la función general de mantener los derechos y las libertades y de asegurar la convivencia y la paz de los ciudadanos. Adicional a este sentido, esta función, definición constitucional de la policía, hay otros decretos y leyes que establecen muy bien los alcances de las funciones y también de la actividad de la Policía Nacional. Por ejemplo, el decreto 2203 del 93, en ese decreto se desarrolla una estructura orgánica, ¿cierto? Y se establecen 12 funciones generales de la Policía Nacional, adicional de las funciones de cada una de las direcciones, dependencias de esta policía, que fueron modificadas después con el decreto 422 de 2016. Pero con respecto a esas funciones generales, yo quisiera
resaltar unas principales. Primero, la protección de la ciudadanía, ¿cierto? Bajo el ejercicio, la garantía del ejercicio más bien de esos derechos y libertades públicas, que esto está enmarcado en la Constitución, la función constitucional de este cuerpo. Otra función que me parece importante son las funciones de policía judicial y de policía cívica que tiene nuestro cuerpo de policía nacional. Adicional a la prevención de hechos, de delitos, ¿cierto? Para asegurar la convivencia y la paz de los ciudadanos. Hay un tema también importante relacionado con el fortalecimiento de las relaciones entre el ciudadano y la institución, es decir, es una policía que deberá estar o debe estar fuertemente, permanentemente relacionada con los ciudadanos. Otro aspecto importante es la función de mantenimiento del orden público interno en todo el territorio nacional y bueno, otras funciones más específicas en torno a la protección de los derechos de los menores, a la protección de los recursos naturales. A lo que voy con esto, y bueno, también acompañado con la ley 62 del 93, en donde se establecen como otro tipo de disposiciones, es que la policía tiene una función, ¿cierto?, que está arraigada con el mantenimiento de la seguridad ciudadana. Eso también lo podemos ver en la definición de seguridad que el mismo Código de Policía sostiene y es justamente esa garantía de protección de derechos y libertades constitucionales de los ciudadanos. Por tanto, la policía es quien debe garantizar una seguridad ciudadana, ¿sí?, que tiene como objeto y sujeto al mismo ciudadano y que progresivamente debe considerar a la seguridad ciudadana como un bien público, como un derecho fundamental. Por tanto, debe haber como un estímulo adecuado de convivencia entre las personas. La policía debe plantear estrategias, procedimientos y acciones para poder prevenir y también luchar, ¿cierto?, contra diferentes modalidades delictivas. Que a lo que apuntan es justamente al mantenimiento de esa convivencia y la paz. Un aspecto importante también de las funciones y de la actividad policial que quisiera resaltar, y con esto termino, es la subordinación que tiene la policía con respecto a las relaciones cívico-militares que recaen en los civiles, es decir, la policía da cuenta al presidente, al ministro, a los gobernadores y alcaldes, es decir, no es una institución que digamos que realiza sus funciones, ¿cierto?, sus actividades policiales sin depender, ¿cierto?, de los civiles, en este caso los que acabo de mencionar. Farid, ¿tú qué tendrías para decirnos al respecto? Aquí toca hacer una diferenciación, digamos, efectivamente entre lo que dice Lina, que es las funciones que se le han dado de carácter normativo a la policía a partir de la Constitución, donde efectivamente se señala que es una fuerza armada de carácter civil que se encarga de la garantía de derechos y libertades públicas, pero también de la Ley 62 del 93 y del Código de Policía. Estas, digamos que son las características normativas y, digamos, en el ámbito normativo se señala que la policía debe prevenir y mediar en los conflictos sociales principalmente. Sin embargo, en el ámbito práctico uno puede ver que esto no ha sido, o más bien se presentan fisuras y tiene que ver principalmente con la condición de Colombia, con las condiciones que han derivado del conflicto armado y por las características del contexto nacional. Me explico y voy a dar 3 ejemplos claros al respecto. El primer aspecto tiene que ser visto desde el lado de la convivencia. Y si bien Lina señala el aspecto de la seguridad ciudadana como fundamental, también es cierto que la policía tiene la rama de la convivencia. En la parte de la convivencia es donde la policía tiene que entrar a mediar los conflictos sociales que se presentan en el día a día. Esto quiere decir que la policía también hace parte de ese vínculo social. Sin embargo, esto ha sido dejado de lado por la misma institución y se ha querido reflejar de una manera más de autoridad que propiamente como una mediación de los conflictos sociales y se ha centrado más en el ámbito de la seguridad ciudadana. Es decir, antes de mediar conflictos sociales nos vamos a ir por los delitos o por los crímenes que se cometen día a día, que si bien es una rama importante a tratar, es una de las 2 ramas únicamente que tiene que tratar la Policía Nacional.
El segundo aspecto tiene que ver con lo que Lina ya señalaba y es la función que se le otorga a la policía respecto al manejo del orden público interno. ¿Por qué? Por medio de esta definición de orden público interno, la policía ha entrado a asumir funciones que no son muy de carácter civil. Por ejemplo, el enfrentamiento con los grupos armados organizados, en la cual la policía ha tenido un papel fundamental. Pero asimismo, bajo esa misma categoría de orden público, no solo ha entrado el conflicto armado interno, sino que también ha entrado manifestaciones como las protestas sociales. En esto es importante recalcar que, ahí se genera el primer choque que me gustaría resaltar y es esa concepción entre garantizar derechos ciudadanos a partir de esa concepción de seguridad ciudadana y el de garantizar derechos públicos a partir de esa concepción de orden público. Y ahí es donde se genera uno de los primeros choques entre qué se va a definir por protesta al interior de la policía. Y lo tercero que quiero mencionar respecto a las funciones policiales ya en el ámbito práctico es que la policía se encuentra completamente sobredimensionada. ¿A qué quiero hacer referencia con esto? Uno se da cuenta de que la policía tiene, pues como ya lo hemos denotado, la función de prevenir y mediar en los conflictos sociales, de garantizar derechos y libertades públicas, pero en el ámbito práctico también ha adquirido varias funciones que no le deberían competir en la práctica. Le pongo un ejemplo, cuidar estaciones de Transmilenio, atender en ciertos municipios del país partos, hasta ciertos puntos mediar como cuerpo de bomberos, servir de escoltas, etcétera, etcétera, etcétera. La policía se ha vuelto una burocracia o un cuerpo que ha servido para diferentes funciones que no necesariamente le competen y eso lleva a que tengamos una policía sobredimensionada que no se ha especializado en su tarea fundamental. Tendría entonces una pregunta para los dos, teniendo en cuenta lo que nos dijo Lina y lo que nos dijo Farid con las diferentes precisiones que hizo, y es a día de hoy, ¿qué tanto se puede hablar de que la policía colombiana sea un cuerpo civil si tenemos en cuenta el ámbito práctico en el que se ha desenvuelto en los noventas, en los 2000 hasta hoy en el contexto del conflicto armado colombiano? Y si tenemos en cuenta la capacidad armamentista con la que cuenta la policía, ¿es posible hablar de que la policía es realmente un cuerpo armado civil o es en la práctica una rama más de las Fuerzas Armadas? Lina, empiezo contigo. Gracias. Como lo decía Farid, y creo que en el grupo de investigación en seguridad y defensa lo hemos reflexionado bastante, es que incluso cuando estamos haciendo ejercicios comparados con otras fuerzas policiales, con otros cuerpos de policía en Latinoamérica, y es la especificidad que tiene o que ha tenido la policía con respecto a sus funciones en el marco del conflicto. Tenemos que tener en cuenta, ¿cierto?, que tanto el ejército como la policía han adquirido actividades, ¿sí?, a lo largo de estos 50, 60 años que ya llevamos en conflicto, que trató la constitución política de acobijar, ¿cierto?, en el marco de las disposiciones, de las generalidades que trae consigo. Sin embargo, lo decía Farid, en la práctica, ¿cierto?, para evitar, para prever y también para atacar esas modalidades delictivas, los grupos insurgentes, los grupos paramilitares, es decir, todas las amenazas tan específicas que están arraigadas al conflicto interno armado en Colombia, pues hacen que lógicamente el nivel de respuesta de estos cuerpos se sobredimensione, ¿sí? Creo que la policía es una institución fundamental y que también ha tenido grandes aportes, ¿cierto?, en el marco del conflicto colombiano, ¿sí?, sobre todo la lucha contra la criminalidad, ¿cierto?, contra las mafias, el narcotráfico. Y incluso
digamos, instancias en donde hay una transferencia de conocimientos, por ejemplo, Ameripol, ¿cierto? Que es como un organismo internacional de las policías de las Américas, es la Policía Nacional de Colombia la que tiene la batuta en términos de toda la experiencia, ¿cierto? Y el conocimiento para enfrentar este tipo de crimen organizado que además es internacional, ¿sí? A lo que voy es que también son las amenazas específicas de Colombia, de Latinoamérica y del mundo entero, internacionales, las que dan pautas para que la actividad policial y las funciones sean de determinada manera. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con los aspectos que planteó Lina. Efectivamente, la Policía Nacional de Colombia no es cualquier policía en el marco continental. Por el contrario, ha contado con un prestigio que ha venido efectivamente por el enfrentamiento a grupos armados, ya sea de carácter insurgente, ya sea de narcotráfico, etcétera, ya sea el crimen transnacional. Y acá quiero señalar algo importante y es que sería injusto decir que la Policía Nacional de Colombia es un ente militar como cualquier otro. No, no lo es. Pero asimismo sería un poco iluso desconocer que la Policía Nacional de Colombia tiene visos militares. Se ha manejado, digamos, en una variedad y en ese tránsito ha intentado transcurrir más hacia el ámbito de lo civil en los últimos años y ha hecho importantes reformas y ha hecho importantes movimientos para prepararse, digamos, hacia un ámbito más civil que propiamente militar del conflicto armado interno. Asimismo, quiero señalar que la Policía Nacional de Colombia no es unificada, si bien es un ente institucional único en el país, no se maneja de forma unificada ni unida, tiene sus variaciones a lo largo del territorio nacional y es muy diferente, por ejemplo, un actuar de un policía en Caloto, Cauca, que ha visto el conflicto armado interno de manera permanente a el actuar que tiene un policía en la ciudad de Bogotá. Entonces ahí hay que hacer, digamos, esa diferenciación respecto a cómo es el actuar de los policías en cada región del país. Y creo que en las actuales movilizaciones se puede denotar de forma principal, por ejemplo, la diferencia que hay entre un policía entre Cali, por ejemplo, y otra ciudad como puede ser Manizales o Pereira, que lidian con cosas completamente diferentes. Asimismo, la policía tiene unidades especiales que cambian sus concepciones y que unas varían en cuanto a su nivel, digamos, de relación con los civiles o no. Por ejemplo, en sus tiempos la unidad de contraguerrilla fue fundamental para enfrentar el conflicto armado colombiano. Pero asimismo tenemos a unidades de infancia y de adolescencia o de turismo que reflejan la parte más civil y digamos de más cercanía de la policía con la sociedad civil. Entonces realmente la policía no termina siendo otra fuerza militar, tiene todavía concepciones militares en su haber que deben ser cambiados, pero eso no implica desconocer todo el avance que ha hecho en los últimos años para acercarse, digámoslo más, a esa naturaleza civil que le compete. En los últimos 2 meses estamos en el contexto del paro nacional y en este contexto, de acuerdo a la acción de la policía que hemos visto en videos en muchas ciudades de Colombia, ha salido una vez más a la esfera pública la necesidad de reformar la policía en nuestro país. Supongo que no solamente es por esto, sino en parte por lo que nos decían ustedes de que la policía tiene, digamos, lo que decía Farid, de que la policía está sobredimensionada y realiza operativos y acciones que no le corresponderían, y en otras cosas también por su carácter cuasi militar, podría decir yo. Entonces, mi pregunta aquí sería, en este contexto de la posibilidad y necesidad de reformar la policía en Colombia, ¿qué razones creen que son las más importantes para que amplios sectores de la sociedad colombiana promuevan y defiendan una reforma a la Policía Nacional? Farid, empiezo contigo.
Listo, muchas gracias. Quiero señalar dos factores fundamentales para empezar. La primera es que la reforma a la policía nunca se pide en tiempos de tranquilidad de la institución, por así decirlo, sino que se hace en los momentos de crisis y en los momentos cuando la legitimidad de la institución se ve principalmente fragmentada. Y lo segundo que quiero señalar es que los procesos burocráticos o los procesos institucionales suelen ser más lentos que los procesos sociales. ¿Y a qué voy con esto? La policía, o creo más bien que el principal argumento que debe estar detrás de la reforma a la policía es que la policía ya no corresponde con el contexto que se vive en el país. Me explico, y esto viene desde el año 2016. Con el proceso de paz con las FARC se cambian muchas de las concepciones del enemigo armado interno, se cambian muchas de las concepciones del conflicto armado y se pasan a mirar otros problemas sociales. Esto lleva a una apertura democrática en la cual diferentes sectores sociales empiezan a manifestar y si uno empieza a ver, digamos, los movimientos, uno puede notar que desde el año 2018 hay un fuerte movimiento social que pues desemboca en los procesos que se viven actualmente. Este fuerte movimiento social se deriva de transformaciones aún más arraigadas que se vivieron a partir de, digamos, esa apertura que se dio con el proceso de paz. Sin embargo, la policía tiene procesos muy lentos, es una institución que tiene una parte muy conservadora dentro de sí y no logra cambiar con tanta facilidad como lo hizo la sociedad colombiana. Entonces, por ejemplo, en el momento en que salen protestas masivas jamás vistas en la historia de Colombia, vemos a una policía que no sabe lidiar con este tipo de problemáticas, una policía que sabía pelear con otro tipo de problemas sociales, pero que no sabe lidiar con la permanencia de un derecho como el derecho a la protesta. Tenemos una policía que claramente está rezagada en muchos aspectos históricos y una policía que tiene que ser proyectada ya no hacia el conflicto armado interno, sino hacia la ciudadanía y hacia garantizar los derechos y las libertades de esa ciudadanía. Asimismo, hay que decirlo, hay un proceso acumulativo en las tensiones entre policía y ciudadanía que se derivan, por ejemplo, de casos como el de Dylan Cruz, como el de Ordóñez, los cuales llevan a que en el año, o la quema de CAIS, porque efectivamente también la policía, digamos, tiene su memoria respecto a los hechos ocurridos, y esto va a desembocar en unas tensiones que llevan al actual aumento de abusos policiales y abuso de la fuerza policial, que es escandaloso. Y lo digo principalmente por la ciudad de Cali, unas cifras jamás vistas en términos de abusos policiales en los últimos 20 años en la historia de Colombia, que contrastan de manera digamos, imperante con el resto de realidades latinoamericanas y que muestran que la policía se ha quedado rezagada respecto a su contexto. Asimismo, señalar que hay una falta de seguimiento de los protocolos, se denota que la policía, digamos, hay un cansancio de la policía también respecto a sus acciones y esto se deriva también del rol que cumplieron con la pandemia del COVID-19, en la cual fueron literalmente las autoridades que estuvieron en la calle y se encargaron de cumplir un montón de funciones que terminaron llevándola a una concepción más autoritaria respecto a su propio ser. Y esto también debe llevar a que, como lo decía Lina, la policía es una institución fundamental en cualquier tipo de sociedad democrática actual. Y en el momento que nosotros vivimos, vemos que hay una deslegitimidad institucional en el contexto de la sociedad colombiana, que ya per se debería ser una razón fundamental para hacer un proceso de reforma, pero asimismo hay un cansancio por parte de la institución policial en los procesos que les toca mediar socialmente, lo cual lleva a que tanto de manera externa como interna se deban reevaluar los procesos que vive la institución y que haya razones, como ya las he mencionado, para que se pueda producir un proceso de reforma y desde la ciudadanía se pida ese proceso. Lina, ¿cuál sería tu perspectiva frente a esta pregunta que nos ocupa en este momento? Bueno, la razón por la cual lo decía también Farid, la razón por la cual hoy se habla de reforma a la policía es en términos, digamos, de reacción ante de la sociedad, ante la indignación que hay con el tratamiento policial.
¿cierto? Porque no se están cumpliendo los protocolos de uso de armamento del SMAT, porque también hay una estigmatización del joven protestante catalogado como delincuente y vándalo, porque incluso ahorita mismo hay todo un proceso de xenofobia, ¿cierto? También en muchos ámbitos. Que implican esa estigmatización. No hay una priorización tampoco en la comunicación, en el diálogo como primera instancia para apaciguar una manifestación. Bueno, digamos que se está abordando la protesta social como un enemigo. Sí, pero yo sí quisiera plantear una cosa, y es que esto no ocurre, y hablar de reforma policial no lo pongamos únicamente en este contexto de paro nacional. Es que desde antes la ciudadanía, la sociedad colombiana, las distintas organizaciones sociales, regionales, territoriales, hablan, ¿cierto?, de una posible reforma, reclaman de una posible reforma, incluso el desmonte, ¿cierto?, del SMAT. Yo recuerdo mucho, la Universidad Nacional ha participado en varios procesos desde la academia, ¿cierto?, en donde se han involucrado, se han solicitado que la sociedad colombiana, múltiples organizaciones de sectores diferenciales puedan aportar o dar propuestas ante diferentes temas que en torno a la seguridad pública, la seguridad ciudadana. Y justamente estoy hablando de antes de incluso el acuerdo de paz. Y justamente estas personas, ¿cierto?, que participaban en este tipo de espacios académicos para presentar sus propuestas, consideraban importante desmilitarizar la policía, evaluar el papel del SMAT, incluso consideraban desmantelar el SMAT, que se pudiera hacer una verificación de ese proceso de selección y formación de los miembros de la policía, que se suprimieran políticas de represión de la propuesta, que de verdad hubiera una protección real de los derechos fundamentales de los ciudadanos por parte de este cuerpo de la policía. Bueno, y también digamos que presentaban propuestas en torno a las garantías para ejercer el derecho a la propuesta y el cese inmediato de la violencia en la protesta social. Es decir, esto no es algo nuevo, ¿sí? La represión que hay a la protesta social y la consideración del protestante como una amenaza, como un enemigo, ¿cierto? Hace parte también de la problemática que hay o más bien de ese posible cambio en la doctrina policial que no se ha surtido, ¿sí? Y justamente creo que el punto es esa promoción de una transformación real en la Policía Nacional, y por eso muchos ciudadanos y también la academia lo propone, esta reforma, una reforma real en la policía que sea transversal a todos los componentes de este cuerpo, justamente para evitar que la policía y que específicamente el SMAT sea considerado como un gestor de violencia, como un hostigador al movimiento social, como un promotor de la violencia, por ejemplo, basada en género. Bueno, es un poco tratar de, lo que hoy es tratar de que entendamos que esto es un proceso y una crítica que se le hace a este cuerpo desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que en el marco del paro nacional se está visibilizando mucho más. Y como toda noticia va y viene, llega, digamos, al punto en que tiene una gran importancia, ¿cierto?, para toda la ciudadanía, y luego cuando estos procesos que realmente son lentos, como lo decía Farid, luego lo olvidamos y ya está. No seguimos, digamos, presionando para que estas transformaciones se den institucionalmente, ¿no? Para mí es claro que la reforma a la policía es algo que no viene de ahora, sino que, por supuesto, los momentos de crisis hacen más visible los problemas y las necesarias transformaciones que en uno y otro momento un poco más, digamos, difuminadas pueden aparecer hacia la vista, y menos importancia puede tenerla para la opinión pública. Quisiera preguntarte, Lina, algo muy corto, y es que
eh, hay un aspecto que está intrínseco al actuar de la policía, yo podría decir en cualquier parte de Colombia, y no se tiene en cuenta, o dicho de otra forma, es muy difícil cambiarlo, como decía Farid antes, y es esa posición abiertamente clasista que tiene la policía. Yo creo que para nadie es un secreto que de acuerdo al barrio en el que uno se encuentre, la policía es un poco más o un poco menos amena, es un poco más o un poco menos agresiva e incluso criminal. ¿Cómo podría ¿Cómo debería de verse una reforma a la policía desde tu punto de vista para poder, digamos, anular este aspecto clasista de la policía frente a los ciudadanos? Bueno, primero, yo creo que el elemento del clasismo, ¿cierto? En el accionar de la policía puede evaluarse de distintas formas, ¿sí? Yo lo que considero es que, a ver, poniéndonos un poco en los zapatos de esta institución, la policía actúa de manera diversa dependiendo del sector sobre el cual ellos identifican amenazas, ¿sí? En ese sentido, ¿cierto? Hay algunos, si nos ponemos, digamos, en términos únicamente de lo local, de Bogotá, hay algunas localidades, ¿cierto? Que tienen unas amenazas muy distintas, incluso más relevantes que otras localidades en términos de la seguridad. Por tanto, lo que evalúa la policía en términos del accionar, y no estoy defendiendo, estoy tratando, digamos, de que también entendamos cómo son las conductas en términos de doctrina. Y es justamente la doctrina está encaminada a atacar esas amenazas. Y justamente en lo local hay cierto tipo de amenazas que varían, ¿cierto? No sé, en términos de crimen organizado, en términos de no sé, tráfico de armas, tráfico de drogas, o sea, microtráfico, bueno, etcétera, otro montón de amenazas que pueden surgir en Bogotá, incluso también amenazas en términos del conflicto armado interno, de narcotráfico, ¿cierto? Y de grupos insurgentes, digamos, de permanencia en algunos sectores de grupos insurgentes y de focalización de los mismos para pues todos sus actos delictivos. A lo que voy con esto es que es muy posible que justamente esta conducta se enmarque, ¿cierto?, bajo esta explicación que yo les doy, que es muy sencilla. Seguramente habrán otro tipo de elementos sobre los cuales se podría analizar. Creo que no es una representación del clasismo, creo que es digamos, una conducta basada en lo que ellos consideran en términos locales de las amenazas que se encuentran en ciertos puntos, digamos, de la ciudad, si solo lo colocamos en términos de Bogotá, ¿sí? ¿Qué es lo importante en términos de reforma? Lo importante en términos de reforma es que el tema de derechos humanos sea transversal, ¿cierto? En procesos formativos, en procesos de selección de los miembros de la institución, que no se quede solamente en dar un curso de derechos humanos y ya está, no, 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 que sea una cuestión, una orientación que atraviese todo el proceso de formación y que también atraviese las funciones, las actividades y los focos y las conductas que tiene la policía con la ciudadanía, ¿sí? Creo que es importante también en términos de reforma generar una cultura de la rendición de cuentas a la sociedad, y esto es en general, no solamente con la pregunta que me haces de el tema del clasismo, no, esto es en general para que se constituya una verdadera relación con la sociedad, y a eso voy, o sea, la policía tiene que cambiar su doctrina operacional, ¿cierto? En donde el quehacer fundamental de la policía esté relacionada con la seguridad ciudadana, con la protección de la ciudadanía, con compartir y establecer una estrecha relación con los ciudadanos. ¿Sí? De pronto, no sé, el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes fue un gran intento, pero se necesita un poco más y se necesita es cambiar la doctrina operacional. Ok,
Muchas gracias por tu respuesta. Sin duda es un tema en el que podríamos debatir horas y horas sobre qué tan clasista o qué tan acorde a los protocolos de la policía es el actuar en diferentes barrios y localidades de Colombia. Pero quisiera quedarme o quisiera avanzar en nuestra conversación, y es que ante las críticas al gobierno de Iván Duque, el presidente puso sobre la mesa una reforma a la policía que para muchos sectores solamente es estética, puesto que, entre otras cosas, cambia el color del uniforme, y para otros fue una jugada, digamos, un poco oportunista, porque la dio a conocer en el momento en el que la CIDH aterrizaba en Colombia. Quisiera preguntarles primero, de forma breve, ¿cómo definirían la reforma que propone el gobierno en este momento? Y segundo, si ustedes consideran que realmente es una reforma estructural a la policía, o es más bien algo que podemos denominar como un saludo a la bandera, y con el único objetivo de apaciguar las críticas internacionales que han acaecido en los últimos 2 meses en el contexto del paro nacional. Farid, empiezo contigo esta vez. Acá me gustaría decir brevemente, eh, el cambio de la policía, aunque suene muy loca la idea, pasa de un cambio de la misma sociedad colombiana. La policía, y esto va un poco atado a lo que decía ahora Lina, la policía corresponde con muchas de las dinámicas de la sociedad colombiana, llámense clasistas, homofóbicas, racistas, machistas, etcétera. La policía es un producto de la misma sociedad colombiana. Teniendo esa idea de base y digamos sin el fin de justificar a la policía, eh, tengo que decir, y aquí le voy a dar un poco el beneficio de la duda al gobierno, es la reforma a la policía que se plantea es estructural. Efectivamente, el gobierno está planteando una reforma más de carácter estructural que va mucho más allá del cambio de uniformes después de la llegada de la CIDH a Colombia, pero esta reforma tiene un carácter incipiente. Primero porque todavía no sabemos la profundidad que va a tener, hasta ahora solo tenemos unos puntos que se han señalado, y segundo, porque los puntos que se han señalado no agotan la realidad que vive esta institución y no tocan muchas de las dinámicas institucionales. Esto no termina siendo más que pañitos de agua tibia, que efectivamente pueden ayudar a solucionar determinados aspectos de la institución, pero que no la llevarán a lo que necesita la sociedad colombiana. Les voy a poner un ejemplo, y es el ejemplo más grande en el marco, y es, por ejemplo, el cambio del nombre del ministerio. Efectivamente, lo que no se nombra no existe, y el caso de cambiar del Ministerio de Defensa Nacional al Ministerio de Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana es un cambio importante porque reconoce algo más allá de la figura del Estado como figura de protección, pero también elude las realidades que hay detrás de esa seguridad ciudadana si no se cambia de manera profunda un ministerio que ha estado enfocado hacia el aparato militar y no propiamente hacia solucionar las realidades de la sociedad colombiana. De la misma manera podemos ver que se puede cambiar el código disciplinario de la policía, pero hay que ver hacia dónde se va a cambiar ese código disciplinario. También se pueden señalar aspectos como la creación de la Dirección de Educación o la creación de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, pero hay que ver hacia dónde se enfoca esa misma educación de la institución, y así hay muchos puntos respecto a lo que se planteó en el gobierno que tienen que ser vistos a profundidad, que se les puede dar el beneficio de la duda, pero que es necesario profundizarlos e ir más allá. Porque, por ejemplo, la policía tiene una estructura orgánica que tiene que ser cambiada en su totalidad en términos de las brechas que existen dentro de la misma institución. Hay una deuda con los mismos policías en términos del bienestar. Se debe calcular esa proyección territorial que tiene la policía e intentar destruir los mismos estigmas que se provocan al interior de la institución, reforzar la relación con el ciudadano y reforzar asimismo los mecanismos de control. No es simplemente cambiar el código disciplinario por medio del cual la Inspección General de la Policía, evalúa los comportamientos de los policías, sino que también es proyectar un acompañamiento civil no uniformado a esos mismos procesos internos de la policía. Y aquí quiero también señalar que este proceso de reforma
incluye la participación ciudadana e incluye la participación de expertos, que nuevamente todavía está muy incipiente y todavía solo se ha planteado la propuesta, pero no a profundidad, pero es necesario que haya una presión social para que se dé una reforma en la policía. La policía tiene la característica de que ella misma hace sus contrarreformas y en el momento en que hace una reforma, después la reversa, digámoslo así. Entonces aquí es importante señalar que es necesario un acompañamiento por parte de la ciudadanía de carácter permanente y un interés por esta temática que vaya más allá de los contextos, digamos, coyunturales. Lina, ¿qué nos dirías? ¿Cuál es tu posición al respecto? Bueno, para no alargarlo, porque Farid creo que hace una muy buena condensación y un punto importante, y es que apenas conocemos los titulares de lo que sería la reforma de la policía que plantea este gobierno, pero no conocemos a profundidad los cambios reales a los que se quiere hacer en este tipo de reforma. Por ejemplo, el primer titular es la transformación integral de la policía y la modernización del Ministerio de Defensa. Pero bueno, ¿eso qué contiene? Cuál es esa transformación integral de la policía que en la cual se refiere el gobierno? Porque transformación de la policía desde hace tiempo, ¿sí? O sea, no es, incluso desde el 2020 el gobierno planteó un plan, este gobierno planteó un plan de transformación, o sea, que ya viene en curso un plan de transformación y la reforma entonces legitimar, o sea, va a legitimar más bien ese plan que ya viene en curso o es otro plan, ¿sí? Es decir, eh, hay que mirar en términos de la transformación de este cuerpo, ¿cierto? Si realmente va a haber aprovecha en este contexto como medida reactiva ante el paro nacional, ¿cierto? Un poco socializar lo que ya viene en curso y viene cambiando. Sí, eso es lo primero que debo decir. Segundo, eh, propuestas como la Dirección de Derechos Humanos, ¿cierto? Por ejemplo, el estatuto disciplinario que incluye la reestructuración de la inspección general. Bueno, existe una inspección general que incluso esa misma inspección tiene... tiene un encargo principal sobre el tema de derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que quieren, digamos, en términos de la reforma el gobierno plantear? Quieren descentralizar este tema de los derechos humanos de la inspección general. ¿Qué pretenden o cuál es el sentido de esa dirección de derechos humanos? No es solamente nombrar una dirección con este nombre y ya, sino que esto sea un tema transversal en los diferentes procesos que tiene la Policía Nacional, en sus procesos formativos, en sus procesos de selección. O sea, hace falta más información para realmente catalogar a esta propuesta de reforma como un saludo a la bandera o como una reforma estructural. Eh, y bueno, eso entrará en discusión una vez ya el gobierno pues socialice de manera integral justamente su reforma ante el Congreso y el Congreso también lo estudie y la academia pueda también dar aporte, ¿cierto?, a esa construcción. Sí hay una, digamos, como una apertura de participación para esta reforma, que creo que eso es lo que la sociedad colombiana debe insistir en que esta reforma, o sea, hay que escuchar a la sociedad, hay que abrir de pronto a la sociedad un proceso participativo para poder generar una reforma que satisfaga el sentir, ¿cierto?, de los ciudadanos. Perfecto, muchas gracias. Llegamos a nuestra última pregunta. Quisiera que me respondieran de una forma breve. Y es que antes Farid nos nombraba a Dylan Cruz y yo creo que tristemente Dylan Cruz se ha convertido en un hito quizás porque su asesinato fue grabado y casi que transmitido en vivo y en directo por Noticias 1. Y al mismo tiempo corresponde que el Escuadrón Móvil Antidisturbios, el SMAT, es uno de los puntos más críticos en el debate en torno a la policía. Ese escuadrón ha sido cuestionado de forma constante y por la excesiva violencia que despliega contra los manifestantes desde que fue creado. Y entonces mi pregunta es, teniendo en cuenta cómo funcionan tipos de fuerzas similares a este en otros países,
y teniendo en cuenta la particularidad colombiana y la historia del SMAT, ¿qué consideran ustedes que debería de pasar con esta fuerza policial en una reforma a la policía que digamos sea ideal? ¿Debería de mantenerse el SMAT? ¿Debería de desmontarse el SMAT? Y si se lo mantiene, debería ser con las mismas, digamos, tareas y cualidades que tienen hoy por hoy, o debe ser reformado profundamente para que se aleje, se acerque un poco más a la protección a los derechos humanos. Lina, empiezo contigo. Yo simplemente diría, la solución no es eliminar, no es desmantelar el SMAT. En todos los países hay un cuerpo, ¿cierto?, que se establece justamente para, digamos, para el control de la protesta social. Yo creo que hay que mantener al SMAT, pero reformándolo, ¿sí? Debe haber un mayor control sobre este cuerpo, un control desde la institución, desde la Policía Nacional, y también un seguimiento real de los órganos de control, ¿sí? Y lo que les digo, y quiero ser súper enfática en esto, la solución, la gran solución está en un proceso formativo en derechos humanos que no se quede en un simple curso de derechos humanos, un proceso formativo transversal en la institución y un proceso de selección de sus miembros. Perfecto, muchas gracias por tu respuesta. Farid, tienes el día de hoy el honor de cerrar nuestro episodio del podcast. Gracias por el honor, yo coincido con Lina. Efectivamente, el desmonte del SMAT no es, digamos así, la solución. Esto en cambio podría ser hasta contraproducente porque se terminaría creando otro cuerpo diferente al SMAT que cumpliría las mismas funciones, y aquí quiero ser enfático en esto. El SMAT, así no se crea socialmente, es tal vez la unidad de la Policía Nacional que más instrucción en derechos humanos tiene, lo cual ya deja entrever, digamos, la preocupación central que debe haber al respecto. Se podría, digamos, como una victoria del movimiento social, desmontar al SMAT, pero sabiendo pues que en últimas va a existir un aparato que va a acompañar las movilizaciones y que va a controlarlas, que prácticamente terminaría cambiándose el nombre. Por lo cual, lo que se debe plantear es una reestructuración completa del mismo, en términos de los protocolos que se utilizan, en términos de las concepciones que tienen y en términos de las funciones que desempeñan. Quitarle la postura de ser un cuerpo de choque necesariamente y agregarle una postura más civil de acompañamiento en los casos de la protesta, porque hay que recordar que el SMAT no solo se encarga de las protestas, y continuar por una línea que permita, como ya lo decía Lina, primero, una relación con la sociedad, sin esa relación de miedo que se produce, y segundo, un cambio respecto a la educación que tienen en términos de los derechos humanos. Asimismo, quiero acá acotar un pequeño aspecto, y es que el ESMAD en últimas termina siendo una fuerza del Estado, y también esto debe conllevar a una transformación respecto a la mirada que se tiene por órganos institucionales más allá del ESMAD respecto a la protesta. Esto incluye autoridades civiles e incluye a algunos de los entramados de la sociedad civil misma, que ven en la protesta social no una garantía de un derecho, sino un espacio de confrontación que evidentemente no existe o no debería plantearse de esa manera. Por lo tanto, la estructuración del SMAT debe profundizarse y debe realizarse, pero también tener en cuenta que la estructuración del SMAT depende también de esas concepciones civiles que se dan en la sociedad. Muchas gracias, Farid, por tu respuesta. Tengo que reconocer que tu respuesta habría podido o puede desatar otras 2 horas de debate, en tanto que si el SMAT es una de las fuerzas que más preparación en derechos humanos tiene la Policía Nacional, no me parece que tenga en términos generales una buena preparación toda la Policía Nacional. Desafortunadamente el tiempo se nos acaba. Muchas gracias a los dos por acompañarnos en este episodio. Les habló Juan Camilo Castillo. Este es El Mundo en Claroscuro y los esperamos la siguiente semana con un nuevo episodio.
No olviden suscribirse a nuestros canales de Spotify y YouTube y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter e Instagram @mclaroscuro. Y recuerden, calle Resistencia.